Hola, buenas noches, bienvenidos a todos y todas, ustedes estimados doctores, por acá veo que hay algunos conocidos que nos acompañan. Eh, Muchas gracias por sacar este espacio para aprender un poquito sobre este tema que es muy apasionante, que son esa presunta falla en la prestación del servicio de salud en procedimientos estéticos. Es un campo bastante amplio, con muchos temas que se pueden analizar. Por ejemplo, eh, los profesionales de salud, eso nos llevaría no un webinar, muchos capítulos. Hoy vamos a hacer un esbozo y qué recomendaciones y qué debe tener en cuenta para analizarlo. En unos momentos ya sea el doctor Camilo Rojas Castro, ex viceministro de Justicia y del Derecho, en donde trabajó con todo el tema de política criminal y restaurativa, y que hoy en día viene trabajando temas de responsabilidad médica, como se conoce, y otros temas con su grupo de abogados en su bufete. Bueno, una de las cosas, ustedes pueden ir haciendo las preguntas. Aquí vamos a resolver algunas preguntas. Ya nos enviaron algunos abogados, amigos, de temas bien particulares que me llamó la atención. Vamos a resolver. Andamos un poco cortos de tiempo, lo advierto, porque el doctor Camilo sale de viaje, yo salgo de viaje en un momento también. Sin embargo, hay que aprovechar. Bueno, para comentarles rápidamente una de las cosas. Nos pueden consultar, los que nos conocen, los que no nos conocen, nos pueden buscar aquí en nuestra página del Centro de Especialistas Forenses. Ahí nos pueden hacer las preguntas, nos pueden consultar a través de nuestra página y de nuestras redes sociales. Bueno, esta es nuestra página. Centro de Especialistas Forenses. Les recomiendo muchísimo el blog. Aquí vamos escribiendo mucho contenido sobre diferentes temas. Ustedes saben que yo no trabajo solo, somos un equipo de médicos especialistas en medicina forense, psiquiatras forenses, psicólogos forenses, odontólogos forenses, físicos, balísticos forenses, dedicados única y exclusivamente a prestar este tipo de servicios. Y aquí hemos ido construyendo para ustedes un blog donde van a encontrar mucha información. Los hemos elaborado de manera detallada, plot sobre medicina laboral. Aquí se encuentra el de falla en la prestación del servicio de salud, que lo llamamos responsabilidad médica, también en nuestro canal de YouTube. Entonces, los invito a que nos visiten ahí y vean el contenido. Cualquier duda, se pueden comunicar a través del botón de WhatsApp y estamos para servirles. Nuevamente, bienvenidos, doctor Camilo Rojas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar que vamos a estar hablando sobre los procedimientos estéticos. Y pues que siempre que sucede, bien sea unas lesiones o una muerte, o se genera pues en medios de comunicación porque son personas sanas, ¿cierto? Y esto genera, pero hay un tema de fondo, que es un tema técnico de derecho y de medicina. Doctor Camilo, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? Doctor Aníbal, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Un placer estar en este webinar con usted y pues sobre todo con su expertise y su gran, digamos, experiencia en el trabajo de la responsabilidad médica. Me parece valiosísimo poder hoy hablar un poco sobre este tema y sobre todo poder conjugar desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista técnico con usted. Creo que va a permitir a la audiencia precisamente poder tener claros cuáles son los conceptos y qué es lo que se debe hacer, sobre todo en el evento en el que se presente una eventualidad como estas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, no, nosotros muy agradecidos. Aquí está la audiencia que lo estábamos esperando. Lo invitamos porque pues usted ha manejado el derecho ya durante varias décadas. Hoy en día es abogado litigante privado, pero manejó algo muy importante cuando estuvo en el Viceministerio de Justicia y del Derecho, en la parte de política criminal y restaurativa. Y aquí que sí viene un tema bastante interesante con los procedimientos estéticos. Hace poco, una semana,
o 2 semanas, mirábamos que en la ciudad de Medellín una mujer murió en un apartamento durante un procedimiento estético. Y la gran duda que queda en este momento eran, ¿fueron médicos o fueron personal que no es médico? Y aquí tenemos en este momento abogados, estudiantes de derecho, investigadores criminalísticos, algunos médicos que nos acompañan. Y viene la pregunta, ¿qué pasa o cómo se percibe esto en el derecho o cómo se trabaja cuando una persona fallece y el que hace el procedimiento, un escenario, es médico y el otro escenario que no es médico, que es una persona que ha estudiado solo estética, que es un tema técnico? ¿Qué sucede? ¿Cómo se juzga? Lo digo porque mis colegas dicen, oiga, si uno es médico, termina en tribunal de ética médica, proceso civil, penal, es una pesadilla. Dice, pero ¿qué pasa con aquellos que no son? Dicen, no estamos viendo nada. ¿Qué sucede? ¿Cómo se comporta? ¿O qué se debe hacer? ¿Cómo funciona esta parte? Bueno, doctor Aníbal, yo creo que lo primero, digamos, teniendo en cuenta la multiplicidad, digamos, de personas y formaciones que la formación académica que tenemos hoy aquí en este webinar, yo creo que es importante decir inicialmente qué es la responsabilidad médica desde el punto de vista jurídico. Y yo podría decir que es esa obligación jurídica que tiene el personal de la salud de actuar conforme a unos estándares de cuidado y de diligencia en la atención de los pacientes, de acuerdo con la Lex Artis. Digamos que aquí es donde viene un punto importante de conformidad con su pregunta, y es precisamente qué pasa cuando las personas que no son idóneas para adelantar estos procedimientos lo adelantan. Y es mirar entonces por qué la responsabilidad médica centra su atención, o el análisis de una eventual responsabilidad médica se debe centrar en temas relacionados con el derecho penal, el derecho civil y disciplinario, como usted lo ha notado, pero en el caso de las personas que no son idóneas para adelantarlo, pues claramente estaríamos en la órbita del derecho penal. ¿Por qué razón? Porque el derecho penal, digamos que busca, obviamente, que se establezca cuál fue la razón por la cual esa persona que no contaba con esa idoneidad hizo o adelantó una práctica que conllevó finalmente a las lesiones de una persona, que en la mejor de las condiciones resultan en unas lesiones, pero en otros casos llevan a la muerte de las personas. ¿Por qué se da la responsabilidad penal? Porque se configura como esa conducta, digamos que médica, en el caso en el que no lo hacen las personas idóneas, que causa daño de manera culposa o dolosa, cuando no tienen precisamente la formación académica o la expertise para adelantar un procedimiento médico estético, pues obviamente se entendería que estamos frente a una actividad netamente dolosa, porque tiene la conciencia de esa persona que adelanta el procedimiento, que primero no tiene la capacitación para hacerlo, pero que segundo, que los riesgos que se generan puede ser, como dije hace un momento, conllevar a la muerte, y podría ser entonces esa persona procesada por un homicidio, ya sea culposo o doloso, o en unas lesiones personales. Esos errores, digamos que se cometen básicamente, que las personas acuden a estas personas por un tema de seguramente beneficios económicos, reducción en tarifas y demás, pues llevan precisamente a la causación de esos daños de las conductas de personas que efectivamente no tienen la capacitación. Mire, nosotros tuvimos en Colombia un caso connotado, y creo, doctor Aníbal, que en algún momento los dos tuvimos que trabajar el asunto en estos médicos que, siendo médicos, cirujanos, y adelantaron una serie de estudios en Brasil para hacer procedimientos estéticos, pero no fueron convalidados en Colombia. Quiere decir que se entendería que aquí no tendrían la expertise para poder adelantar estas actividades, y de hecho varias personas que sufrieron algunos daños y algunos perjuicios con ocasión de estos procedimientos, pues adelantaron las actividades legales, las actuaciones legales correspondientes, conllevando, hasta donde me acuerdo y tengo entendido, estas personas resultaron siendo condenadas precisamente por haber adelantado procedimientos quirúrgicos estéticos sin tener la expertise. Ahora, nosotros o a ustedes los médicos se les exige que tengan, obviamente, la capacitación y la especialidad para poder desarrollar alguna serie de actividad.
no cualquier, no un médico cirujano puede adelantar, por ejemplo, creo, un procedimiento cardiovascular, porque no es su expertise, no está especializado, no está capacitado para el tema. En este caso, y en el ejemplo de Medellín, yo creo que lo que inicialmente abordaría uno de manera directa sería una responsabilidad de tipo penal. No habría ninguna otra posibilidad. Hay que procesar a estas personas por infringir la ley, por desconocer precisamente que hay unos parámetros legales que hay que obedecer y sobre todo el primero de ellos, que es bien importante, es contar con la experiencia y el expertise para poder adelantar esta serie de procedimientos. Muy, muy interesante y muy claro lo que nos acaba de comentar. Y hay una situación que lo hemos visto y lo hemos estudiado ya durante varios años acá en el Centro de Especialistas Forenses, de la mano de abogados como ustedes, como su equipo. Y es la siguiente. La medicina es de medios, no es de resultados, porque hay muchas variables. Ahora tocamos los 3 grandes grupos de variables que se deben de tener en cuenta al momento de estudiar este tipo de casos o cualquier caso donde se sospeche que hubo una falla en la prestación del servicio de salud. ¿Qué resulta? Medicina es veámoslo como un gran grupo de personas que la ejercemos, ¿cierto? Y dentro de ese grupo hay especialidades, ¿cierto? Hay unas que se ejercen más privadas, otras se ejercen más a través del sistema de salud que tenemos. Y aquí viene algo interesante. ¿Por qué es tan controvertido el tema de las cirugías estéticas y por qué no la ginecobstetricia o por qué no la radiología? ¿Cierto? Por tradición, por ejemplo, en el momento en el que yo estudié, ya hace casi 20 años, resulta que nuestros profesores, esto ha ido cambiando con la historia, eran muy estrictos con el tema, disculpe, este paciente sufre del corazón, ¿quién lo debe examinar? El cardiólogo, el internista. Este paciente se fracturó, lo ve el ortopedista. Eso se continúa haciendo. Y nadie se mete en el terreno del ortopedista, ni del cirujano general, ni del ginecostetra. ¿Por qué? Porque eso está cubierto por unas tarifas que se han determinado aquí en Colombia. Pero el gran mercado, porque en la cirugía plástica se divide en 2, en la estética y en la reconstructiva. Doctor Camilo, y una cosa, uno casi no encuentra personas quejándose de la cirugía reconstructiva, que perdí una oreja y me la reconstruyen. Primero los cirujanos plásticos dicen, eso es lo que nos apasiona hacer, reconstruir una persona, la oreja, la nariz, el dedo. Pero ¿qué sucede? Es mal pago, ¿ya? Y de hecho hoy en día hasta tengo colegas que hoy en día que estudiaron conmigo, que los conozco, y dicen, Aníbal, a mí me encanta la estética, pero la verdad no me da dinero, o sea, es mal pagado. Imagínate una cirugía de 6 horas, 12 horas y lo que me pagan es una cosa mínima, mientras que si hago estética, en 2 horas o 3 horas me gano eso y me gano un poco más, ¿no? Entonces terminan programando 3, 4 cirugías. Entonces viene el tema de la cirugía estética. Y entonces aquí viene el tema de la regulación. Si usted le pregunta a cualquier profesional, dice, debería ser un cirujano plástico, estético y reconstructivo. Y viene un gran problema que también lo hemos revisado desde el tema de los currículos, ¿ya? Los temas de los currículos aquí en Colombia se dedican en gran parte a la reconstructiva y por allá les dan unos mesecitos de estética. Entonces viene la pregunta, ¿se están formando bien en estética? Y eso es lo que da dinero, ¿ya? Mientras que cuando uno revisa a nivel del mundo, más que todo Latinoamérica, México tenía una especialización dedicada a la estética. Y Brasil y Argentina se han dedicado a ese tema. Entonces crean un gran vacío y mucha gente fue, estudia allá y regresó a Colombia. Y hay una zona gris que es, venga, yo la puedo ejercer, no hay en ningún lugar que me la prohíba, ¿cierto? Y aquí viene el tema de cuántas especialidades médicas están reguladas. Pues en este momento solo hay 2. Una es la anestesiología, por el riesgo y las implicaciones que lleva. Y segundo, la radiología. En anestesiología para el paciente y en radiología para el médico.
Ninguno de los médicos nos metemos con temas de radiología ni con temas de anestesiologías por los riesgos tan altos, ¿ya? Y ellos formaron sus asociaciones muy fuertes cuidando eso, pero viene el resto del tema. ¿Se debería de regular la ginecobstetricia? Entonces ya no podría atender un parto un médico general. Bueno, hay todo un dilema sobre esa parte y yo hablo, por ejemplo, en mi caso específico, en medicina forense. Este país apenas tiene aproximadamente 80 especialistas en medicina forense. O sea, eso se nos reduciría una cosa y podría ser un tema de impacto social y económico muy fuerte. Y si después, claro, yo que tengo la firma privada, pues esto se reduciría a somos mi grupo pequeño prestándole servicio a todo el país. Entonces viene un tema bien fuerte ahí. Pero ¿qué ha sucedido? Pienso que es un tema más de fondo de ética, es decir, lo puedo hacer, no lo puedo hacer, cuál es el entrenamiento y de vigilancia por entes como la superintendencia y las secretarías de salud, que a veces lo han dejado muy laxo y el tema de contrataciones, porque a veces uno mira, yo hago la consulta en mi consultorio, pero opero en tal lugar, ¿ya? Y quedan esas zonas grises y viene el tema, ¿y quién responde? ¿Y cómo se le hace seguimiento? ¿Esto es una cirugía pequeña o es una cirugía grande? Yo he hablado y tienen diferentes posiciones los cirujanos plásticos. Dicen en algunos casos, no, eso es una cirugía pequeña, una liposucción. Otros dicen, no, no, venga, a sacar 3 litros de tejido adiposo, de grasa, es una cirugía grande. Y si intervenimos el abdomen, ¿y qué tal se complica en 24 horas? La dejo dejar hospitalizada, y hay cirujanos, amigos que dicen, yo la verdad lo dejo hospitalizado y se acabó. Paciente que tenga, lo dejo hospitalizado, eso vale más, pero estoy tranquilo. Y hay otros que dicen, no, yo la mando a la casa por temas de costos, pero es un tema económico. Y doctor, aquí viene el tema de números. Se estima que son entre 1.000 a 1.500 millones de dólares que maneja solo el tema quirúrgico. Estamos hablando de un tema fuerte. De hecho, Costa Rica, que es un país pequeño, creó el turismo médico e incluye esto. Es un tema bastante interesante, ¿ya? Y durante el proceso viene una cosa, y esto para preguntarle a usted, que me lo consultaban unos colegas que están aquí en el webinar, colegas suyos, abogados, decían, ¿qué pasa? Porque se encontró en un caso donde llevaron peritos, la contraparte, y mintieron durante la audiencia. O sea, lo que decían no tenían ningún sustento. De hecho, habían utilizado una sustancia que la FDA de Estados Unidos dijo es peligrosa. De hecho, ese día salió una alerta de las tantas que ha sacado Estados Unidos. Pregunta, ¿qué se debe hacer o cómo funciona esta parte donde se encuentra pues que no se apegaron a la verdad, no se apegaron a lo que está diciendo el mundo y terminaron utilizando una sustancia que es considerada un tóxico y lesionando a una persona? Y pues ya están durante el proceso. ¿Cómo se maneja esa situación? ¿Paran el proceso o después adelantan un proceso penal? Estábamos hablando de un proceso civil en ese caso. Bueno, pues doctor Aníbal, bien interesante, digamos, el ejemplo, porque digamos que si un perito miente en su dictamen, miente ante un juez de la República ante quien se está definiendo una situación para determinar si hubo daños y perjuicios y seguramente efectos indemnizatorios, pues ese perito puede enfrentarse a unas graves consecuencias legales, tanto éticas y profesionales, porque la función del perito en el sistema judicial y administrativo, si se quiere, también, porque también se rinden peritajes para que puedan ser utilizados en asuntos administrativos en materia indemnizatoria, pues es proporcionar información veraz y objetiva que se base claramente en el conocimiento técnico y científico que tiene ese perito. Entonces, el mentir o el no acudir de manera adecuada al proceso al que se le invita o se le convoca como perito, como experto, pues trae unas implicaciones que pueden, digamos, variar según la legislación que tenga cada país, pero en Colombia, para centrarnos en Colombia, pues el Código Penal es el que regula precisamente cuáles son las consecuencias a estas posibles actividades. Y tendremos que hablar inicialmente entonces de la responsabilidad penal. El perito que falte a la verdad dentro del proceso judicial estaría en curso en un eventual delito de falso testimonio, porque si el perito emite un dictamen deliberadamente falso, no
incurre en este delito que está establecido en el artículo 442 del Código Penal. Y este delito contempla que el perito que incurra en esta falsedad, en la falsedad de su testimonio, porque se entiende que su peritaje resulta testimonial desde el punto de vista técnico sobre el caso concreto, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. O también, o concomitantemente, puede ser multado entre 6 y 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahora, frente al caso concreto y dependiendo la magnitud de la falsedad en la que haya incurrido, pues estaría también sujeto a la observancia de unos agravantes, porque si la mentira o la falsedad afecta a derechos fundamentales, como lo es el acceso a la justicia, como lo es infringir con esa falsedad o perjudicar aún más a la víctima, pues la sanción puede ser obviamente más severa, eso lo valorará obviamente el juez. Pero también dentro del campo penal podría el perito que miente, que altera su dictamen, puede incurrir también en un fraude procesal, porque si el dictamen falso se utiliza para inducir al juez o a las partes de una decisión contraria a la verdad, el perito podría ser acusado también de fraude procesal, establecido en el artículo 453 del Código Penal colombiano. Este delito tiene como tal prevista una pena privativa de la libertad de entre 4 y 9 años y una multa de 1.000 salarios mínimos. Entonces, digamos que aquí hay un escenario, digamos, importante y hay que partir de ese evento, como lo decía inicialmente, y es que aquí hay una responsabilidad de carácter penal inmediata, no solo del médico o del el profesional en salud, porque no necesariamente los médicos en el ejemplo inicial, el profesional en salud que puede ser un esteticista, si es que así es, y practica un procedimiento quirúrgico estético, como el perito que falta la verdad podría estar incurso en estas conductas de tipo penal. Ahora, el prevaricato por omisión también podría darse en el caso del perito, si el perito actúa como un funcionario público y su dictamen falso omite elementos esenciales para la administración de justicia. Este delito contemplado en el artículo 414 del Código Penal también tendría, digamos, lugar en este caso. Y quiero comentar rápidamente, precisamente en un caso que llevo de mi oficina, nos sucedió la semana anterior, donde pudimos desvirtuar el peritaje, un peritaje presentado por la Fiscalía, en el cual con la ayuda de otro experto pudimos determinar que un perito, en un caso determinado, utilizó un método científico o anotó en su dictamen pericial que había utilizado un método científico determinado, pero realmente pudimos demostrar que no era así, y esto conllevó a que el juez que conoció esa causa le compulsara copias al perito para que fuera investigado. Copias disciplinarias y penales, porque como digo, aquí también podría, cuando actúa como servidor público del perito, podría incurrir en el delito de prevaricato por omisión. Ahora, también entraría ese perito que miente, ese perito que hace falso su testimonio pericial, también podría estar en el marco de una responsabilidad civil, porque si este dictamen falso ocasiona daños materiales o morales a alguna de las partes, ese perito también podría ser demandado civilmente por la responsabilidad extracontractual que ello conlleva. Y esto con el propósito de que se repare económicamente los daños y se indemnicen precisamente por esos perjuicios que ocasiona al mentir o al alterar su dictamen pericial. Y conlleva claramente a una responsabilidad de tipo disciplinario, porque estas sanciones administrativas que se imponen en el proceso disciplinario tienen que tenemos que tener en cuenta que los peritos deben estar registrados ante la justicia o ante las entidades estatales. También podrían obviamente ser condenados eventualmente, en este caso por la Comisión de Disciplina Judicial, cuando actúan como auxiliares de la justicia. Ahora, los códigos de ética y los códigos gremiales, en este caso los códigos profesionales como los que regulan las actividades médicas de los ingenieros, de los contadores, dependiendo de la especialidad del perito, también tienen que entrar aquí a investigar la conducta de ese perito. Entonces yo creo que en este ámbito, frente a la responsabilidad que le asiste al perito que miente o que altera su dictamen pericial, pues aquí está claro, digamos que la persona que se sienta agraviada por un hecho como estos, que se pueda demostrar claramente que ese perito faltó a la verdad, que alteró,
el dictamen pericial, como usted lo decía, que no utilizó los elementos, las técnicas, los procedimientos adecuados, pues puede verse abocado a esta clase, digamos, de consecuencias desde el punto de vista jurídico. Ahora, para cerrar, yo creo que hay unos elementos importantes que hay que identificar porque las preguntas surgen, aquí surgiría una pregunta mejor, y es, ¿y yo cómo sé si no soy perito que el perito está mintiendo? Pues digamos que hay dentro de las cosas que se podrían, los elementos que uno debería identificar, es cuáles son las contradicciones internas que se presentan en ese perito. Y eso se da o se podrá determinar cuando el informe del perito no es coherente o presenta algunas afirmaciones contradictorias. De allí la importancia de que nosotros los abogados, que no somos médicos, que no somos expertos, acudamos a los expertos como el doctor Aníbal, por ejemplo. Yo lo hago desde mi oficina y hemos trabajado afortunadamente en casos exitosos en los que yo necesito el apoyo del técnico para que venga y me diga si el peritaje presentado por la contraparte es o no está técnicamente o está debidamente presentado. Ahora, de allí el segundo elemento importante para determinar si el dictamen es falso o no, y es precisamente la ausencia de ese sustento técnico. Si no hay evidencia objetiva o científica que respalde las conclusiones del perito, pues claramente estaríamos frente a esa gran inconveniente o esa duda frente al peritaje. Pero para eso entonces los técnicos tendrán que acompañarnos a los abogados. Es una recomendación con base en la experiencia que he tenido, en la cual, digamos, uno frente a una demanda de responsabilidad médica, sobre todo, tiene que ir acompañado del perito. Y ese perito además ayuda a contrarrestar si esas pericias que resultan contrarias, digamos que acuden o obedecen o están conforme a la legislación y sobre todo a la literatura científica, que es la que determina o la que precisamente conlleva a que uno pueda determinar si el dictamen tiene o no tiene las condiciones que legalmente se exigen. Yo creo que sobre eso, doctor Aníbal, podría manifestarle, digamos, que esa es la consecuencia que tendrá no solo para quien presenta un dictamen falso o lo altera, sino también cuáles son las alternativas que tienen las personas que resultan lesionadas por esa actividad del perito. Muchísimas gracias, doctor. Bastante claro y creo que la colega, amiga que se encuentra aquí, le va a orientar bastante porque fue algo bastante confuso y de hecho ella en el momento de la audiencia solicitaba una investigación penal, el juez no lo consideró en ese momento, pero pues quedábamos y decíamos, una organización como la FDA de Estados Unidos, que pues es grande y poderosa, diciendo, venga, alerta, esto es un tóxico para Estados Unidos, no se recomienda. Y el INVIMA, aquí en Colombia, emitió los documentos diciendo, no es un medicamento, por lo tanto no nos podemos pronunciar sobre eso. Sin embargo, los colegas que subieron y eran cirujanos plásticos, decían, no, ¿quién es el INVIMA para venirme a decir que yo no puedo utilizar ese medicamento? Nuestros peritos de acá, que es un toxicólogo, decían, no se debe utilizar, esa sustancia se utiliza solo en una enfermedad o dos de esta manera, y esta señora no era un procedimiento estético bien particular. Hay una situación que cuando me preguntan, venga, ¿es fácil determinarlo? Si se presentó una falla o no, les digo no. De hecho, la investigación de la falla en la prestación del servicio de salud es un poco complejo. Voy a compartir la pantalla para ilustrar sobre este tema. Resulta que cuando se va a investigar este tipo de casos, recomendamos lo siguiente, que se tenga en cuenta lo que es, uno, la institución o la IPS o clínica, que esto se debe de, si estamos en el caso de Bogotá, Secretaría Distrital de Salud o la Secretaría Departamental, que nos diga cuál es la situación de esta institución. Lo otro es que aquí hay variables, ¿ya? Que son las del profesional. Y mucha gente se preguntará, bueno, ¿y uno cómo puede saber si es un profesional? Pues mire, muy fácil. Colombia en esto sí que está bien organizado y hay que reconocerle en comparación a otros países. El famoso RETUS. Entonces, se puede venir RETUS,
¿cierto? Se digita aquí en Google, Retus, y vamos a hacer el ejercicio aparece aquí el registro de talento humano en salud. Ingresa y usted como paciente, como abogado, como familiar, rápidamente, si tiene el número de cédula del profesional, por ejemplo, yo voy a digitar la mía y aparece en mi registro, Aníbal Navarro. Digitamos este catch-up de Retus. Aquí dice, mire, Aníbal Navarro, vigente, ver detalles, lo pueden hacer de esta manera, y aparece que aquí prestó SSO, Servicio Social Obligatorio, en el Putumayo, en San Miguel, en qué IPS, médico, ¿cierto? Lo otro, médico desde esta fecha, ¿cierto? ¿En qué año, en qué día, inclusive en qué día comencé a laborar mi servicio social obligatorio? ¿Ya? ¿En qué momento me dieron mi tarjeta para salir a laborar? ¿En qué momento me especialicé, me gradué y soy especialista? ¿Cierto? De esta manera se puede hacer muy fácil. Aquí nos pasó algo curioso y fue nos contrataron para revisar un informe pericial de la contraparte y entramos a revisar. Hicimos este ejercicio como siempre lo hacemos y encontramos que el profesional no estaba registrado como médico, decía que había trabajado en medicina legal. Bueno, en su hoja de vida decía muchas cosas, pero nos llamó mucho la atención y de hecho se le alertó al equipo jurídico y se le dijo, mire, esto es tremendamente raro y sospechoso que un profesional de salud, y más que pues esto es una plataforma pública y en una institución pública se tiene que exigir que no es. Le dijimos, recomendamos que verifiquen, que, o sea, se investigue porque hasta el momento no hay forma de confirmar. Es obligatorio que todos los profesionales de salud estemos aquí y los médicos, todos como médico, y después cada uno hace su ejercicio de registrarse como especialista, digamos para los que ya nos graduamos hace varios años, y para los nuevos, inmediatamente cada universidad envía los datos para que quede registrado y hoy en día antes era el Ministerio de Salud quien nos llevaba el control, hoy en día es el Colegio Médico Colombiano, una cosa que cuesta una cosa mínima, 250, 300 y allá nos verifican todos los antecedentes y nos registran. Bueno, la otra variable, entonces, claro, se puede encontrar que hay fallas a este nivel, ¿cierto? De IPS, de profesional, pero hay unas variables que siempre lo recomiendo tener en cuenta. Y voy a colocar unos ejemplos. Las variables de paciente, englobémoslas aquí de una manera bien grande. ¿Y por qué lo digo? Porque hay casos bastante particulares, y de hecho esto le pasó a un colega que un día me llamó, me dijo, mira, tenemos un problema enorme. Dijo, o sea, me decía, es como la maldición, es recomendada, es amiga, es paciente, la operó, la suturó, nunca había tenido una cirugía y resulta que esta colega, paciente médico, era alérgica al prolene, al hilito azul con el que se sutura. Se abrió el abdomen, se abrieron los senos. De hecho, el colega decía, ¿qué hago? Y entonces él decía, intenté suturar por otra parte y me di cuenta que es alérgica. ¿A cuántas personas le sucede eso? Rarísimo. Yo lo puedo decir porque lo he vivido en carne propia y eso. Yo hoy en día lo digo de manera jocosa y digo, eso es un defecto de fábrica mío, ¿ya? Me han suturado y en un momento que me hicieron una resección de ginecomastia, de glándulas mamarias, resulta que, pues nada, quien me operó era mi profesor en una clínica súper reconocida, con todos los cuidados, todo. Llegué a la casa al día siguiente, comencé a sangrar, pero era una cosa impresionante. Hice una alteración de la coagulación en menos de 24 horas, tuve que salir corriendo para el hospital. Cuando me sacaron las cordales, cirujano que verifiqué que era maxilofacial, cirugía controlada, yo me cuidé, me alimenté, los puntos se reventaron y básicamente me quedaron abiertos. Y en ese momento tenía 20 años, hacía ejercicio, comía bien, no fumaba, no tomaba, no, o sea, unos buenos hábitos de vida. Se me abrió, me quedó la cara grande, 6 meses esperando a que todo se me... Pero son cosas particulares. Si no hubiera sido profesional, digo, oiga, qué bruto este maxilofacial. Me abrió, sangré, o sea, fue una cosa tenaz, ¿cierto? Puede suceder eso. Alteraciones en la cicatrización, alteraciones en la coagulación,
puede suceder eso y son cosas que se pueden descubrir por primera vez. Entonces, en estos casos toca ser, y siempre doy esta recomendación, ser un poco prudente y revisarlo. ¿Qué ha sucedido? De hecho, en la pandemia, doctor, no sé si usted escuchó, mucha gente tomó moringa, agua de moringa, que para el COVID. Yo Pues la... resulta que eso es una alteración, eso altera la coagulación y varios pacientes aquí en Bogotá terminaban en cuidados intensivos, transfundidos, porque ¿qué hace la moringa? Eso no mata a nadie. Pues resulta que lo llevaron a cirugía y eso alteró la coagulación y los pacientes terminaron muy mal. Entonces, una variable tan chiquita como haberse tomado una agüita de moringa lo puede llevar al borde de la muerte. Entonces, siempre hay que advertir este tipo de cosas. Y toca estudiarlas porque si se va de proceso judicial y en la historia estaba registrado o un testigo sale y dice, disculpe, la víctima omitió u ocultó. Son como las grandes cosas que se deben de tener en cuenta y se deben de estudiar por separado e investigarlas con cuidado. De acuerdo. Doctor, para ir cerrando, porque sé que todos andamos corticos de tiempo, usted sale de viaje con su agenda súper apretada, le agradecemos muchísimo. Yo también salgo de viaje a dictar conferencias y talleres. Muchísimas gracias. Doctor, como aquí hay personas que nos van escribiendo que están interesadas o que tienen un caso de este tipo, ¿dónde, página web, dirección, teléfono, dónde lo pueden localizar? Bueno, mis datos son los siguientes. Mi correo electrónico es camilo.rojas@rojascastroconsultores.com. Aquí digamos que me podrían contactar sin ningún problema. La página web de mi oficina es www.rojascastroconsultores.com. Allí tenemos un espacio para poder tener contacto con las personas que tengan alguna duda y desde allí también virtualmente podremos absolver alguna duda menor o pues concertamos alguna cita para poder estudiar los casos que a bien tengan ponernos en conocimiento. Doctor Aníbal, muchas gracias. No sé, me gustaría cerrar de todo lo que usted ha dicho, me ha parecido y me ha inquietado varias cosas. Y no sé si va a haber aquí un espacio para preguntas o si yo puedo dar un relato conclusivo de lo que legalmente o en vista de lo legal se puede tener en cuenta en materia de responsabilidad médica. Usted me dirá. Como andamos corticos de tiempo y como salimos de viajes, sé que mantenemos nuestra agenda bastante ocupada, cerremos con una conclusión, ¿ya? Sé que muchos nos dejan las preguntas aquí y las iremos contestando a través de mensajes, a través de chat o en nuestro canal, o se las transferimos. Igual las personas que están interesadas y que nos dejen los mensajes de quien quiera contactarse con usted, los ponemos en contacto. Bueno, entonces voy a robarme 3 minuticos para cerrar desde el punto de vista jurídico el tema de la responsabilidad médica. Este es un tema que de hecho en esos escasos minutos no es posible abordar, pero digamos que considero que desde el punto de vista técnico han abordado temas bien importantes, pero para quienes se están inquietando por el tema de la responsabilidad médica desde el punto de vista jurídico, me gustaría dejar unos tópicos desde el punto de vista del marco legal colombiano. Y para ello es importante empezar a revisar, por ejemplo, en la Constitución Política, el artículo 11, que habla del derecho fundamental a la vida, que va a ser un núcleo importante dentro del análisis de una responsabilidad médica, así como en el artículo 49, que habla del derecho a la salud como un derecho fundamental. Cuando nos introducimos al estudio o al análisis o litigamos en materia de responsabilidad médica, es importante tener en cuenta estudiar y conocer la Ley 23 del 81, que es el Código de Ética Médica al que hemos hecho referencia, porque allí es donde se establecen precisamente esos principios éticos que deben regir el ejercicio profesional de la medicina. Y la Ley 1438 del 2011, que es específica o refuerza todo lo que tiene que ver con el derecho a la salud y orienta los servicios de salud hacia unos puntos específicos de calidad y eficiencia. De allí donde viene a tener mayor importancia y preponderancia sobre todo el tema de la capacitación e idoneidad y todas las exigencias desde el punto de vista técnico que se deben hacer a los profesionales de salud. El Código Penal ya lo hemos trasegado y lo he comentado, pero sobre todo el artículo 109
es uno de los que más uno utiliza en este caso cuando se da, por ejemplo, un homicidio o hay una muerte y uno estudia el homicidio culposo, o el 120 cuando hablemos de lesiones personales culposas. De esta manera, la responsabilidad penal, como ya la responsabilidad médica, puede, digamos, trasegar en estos elementos de responsabilidad penal, civil, disciplinaria, pero sobre todo para estas personas que se dedican, y seguramente mis colegas complementarán y les agradezco seguro en los comentarios que lo hagan, pero considero en lo personal que los elementos de la responsabilidad médica se basan en 4 elementos. En la conducta, ya sea por acción o por omisión del profesional del derecho, hay que analizar el daño entendido como esa pérdida, afectación, lesión a la vida, a la salud o a la integridad del paciente. El nexo de causalidad, que es supremamente importante, doctor Aníbal, aquí la relación directa entre la conducta del médico y el daño es la que nos da la posibilidad de entrar a identificar una eventual responsabilidad médica, y la culpabilidad es donde a partir de ese acompañamiento técnico de los peritos podremos determinar el grado de negligencia o si fue una actividad imprudente o si obedeció a la impericia del profesional. De esa manera, debemos entender que la responsabilidad médica en Colombia, la Corte Suprema de Justicia lo ha indicado perfectamente, digamos que ha establecido que en general las obligaciones médicas, como usted lo dijo, doctor Aníbal, son de medio, es decir, que el profesional debe poner todos sus conocimientos y las habilidades al servicio del paciente sin garantizar un resultado específico. En este caso, las cirugías que tienen como fin un tema, digamos, netamente médico que propende por la salud de la persona. Ahora, los procedimientos estéticos, a diferencia del procedimiento o las obligaciones médicas en general, sí se han entendido como son unos procedimientos de resultado. ¿Y por qué de resultado? Porque el objetivo de la persona de someterse a estas cirugías es mejorar su apariencia física. Y esto implica que el médico o el responsable del procedimiento tenga una mayor responsabilidad en cuanto al logro de ese resultado. Yo tenía un profesor que en algún momento ponía un ejemplo chistoso de una persona que hacía la rinoplastia. Pues la rinoplastia tiene que propender porque la persona quede o se quede más bella frente a la sociedad, o su percepción frente a la sociedad sea mejor, pero pues si se le hace un procedimiento equivocado y la nariz quedó para un lado, pues obviamente allí podríamos eventualmente hablar de un caso de responsabilidad. Ahora, la falta o la falla de prestación del servicio de salud en procedimientos estéticos también se puede dar cuando el profesional no cumple con los estándares de la Lex Artis, precisamente en los que no tienen la formación, o porque hay una falta de información adecuada al paciente sobre riesgos y expectativas, y de ahí la importancia de la información que se debe dar al paciente dentro de la historia clínica, que la historia clínica, además de tener carácter reservado, se constituye en el eje de la responsabilidad, porque a partir de allí es donde se determina hasta dónde fue que se le informó al paciente sobre el procedimiento, pero además sobre las consecuencias que deben tener, y sobre también las técnicas o los materiales que se encuentran o que se van a encontrar, digamos, implementados para su procedimiento. De esta manera, yo concluyo, hay mucho tema de eso, de hecho hay muchas facultades, hay hasta especializaciones en materia de responsabilidad médica, es decir, que esto simplemente es un muy buen propósito de dar una explicación muy general, y ya con ello pues termino con base en el estudio que también se ha hecho en el desarrollo y en el ejercicio profesional. Usted lo decía ahorita, doctor Aníbal, en países, por ejemplo, como España, como en Estados Unidos, la responsabilidad médica en procedimientos estéticos también se analiza bajo esa distinción entre obligaciones de medio y de resultado. Y Colombia, yo creo que en eso ha avanzado, sobre todo en materia de regulación y sobre todo en la posición jurisprudencial que se ha hecho en materia de responsabilidad médica y procedimientos estéticos. Pero a pesar de ello, creo que aún enfrentamos unos desafíos supremamente importantes en materia de la implementación efectiva de lo que son las normas y lo que son la protección a los pacientes. Ahora,
cada uno evaluará dependiendo del conocimiento que tenga nuestro sistema de salud cada día, creo que, o en estos momentos, queda un poquito al descubierto y no se encontraría debidamente preparado para afrontar no solo los procedimientos, sino también la protección al paciente, que es lo que se busca. Con esto cierro, doctor Aníbal, encantado y agradecidísimo de la invitación. Me encanta el tema, por eso digamos que pedí este pequeño espacio para terminar como de decir esos temas que creo que son importantes, sobre todo para quienes están allí y que no han incursionado, y para los que han incursionado también, para efectos de tener esos comentarios importantes que en todo, en suma, serán importantes para nuestros desarrollos profesionales. Doctor Aníbal, gracias. Muchísimas gracias, doctor Camilo Rojas, por acompañarnos. Este tema es, uno, muy amplio, muy apasionante, e inclusive podríamos en algún momento llegar a hablar y decir, venga, ¿y qué tanto influye el marketing? Yo me he reunido con mis amigos que ejercen la cirugía plástica y les digo, pila, quedan de urgencia, es un compañero con el que estudié toda la universidad, le dije, pilas con esta foto que estás colocando, te puede llevar, mira, está retocada, le dije, ten cuidado, habla con tu equipo, me dijo, esta gente yo la contraté, me cobra un dineral, muchas gracias, y de eso que en una tomadita de café le dije, oye, ¿qué está pasando con eso? Me dijo, le dije, ¿estás cuidándote en el tema de marketing, de publicidad? Me dijo, sí, lo tengo dentro del documento, revisé el documento y era consentimiento informado, contrato de prestación de servicios con autorización de publicación de fotos. Yo le decía, esto es una barbaridad. El uno es un consentimiento informado para intervenir en salud. El otro es un tema de intimidad. Le decía, eso toca hablarlo con abogados que sepan. Y el otro es un tema contractual, pilas. O sea, en uno es billete, pero que no te paguen no quiere decir que tengas que cumplir con esto porque tú eres un garante. Entonces, Doc, se me ocurre en algún momento en el futuro, no le pongamos fecha, pero eso podría haber por un diplomado, pero esos prácticos de terreno, ¿no? De salir, porque es un tema bastante amplio, muy chévere, con muchas aristas, mucha discusión y comparar. Mire cómo lo hace Colombia, qué ha sucedido en Costa Rica, que dijo, esto es una política y es parte de una política económica, turismo médico, organizó Estados Unidos, cómo lo ve, España. Entonces tenemos de qué hablar. Doctor, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias por el tiempo, por la asistencia, pueden dejar las preguntas, contactos, los vamos a revisar y les vamos dando direccionamiento. Muchas gracias, doctor. Doctor Aníbal, muchas gracias a todos los asistentes, un fuerte abrazo y una feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta luego, hasta una próxima. Gracias.